Verano del 81. Sitges. El aire olía a sal, a crema solar y a esa libertad nueva que muchos aún no sabían si merecían. Víctor llegó al apartamento con la maleta en una mano y una sonrisa en la otra. Felipe ya estaba dentro, con la música puesta y 2 copas de vino preparadas. Habían alquilado la casa entre varios amigos, una especie de ritual que repetían cada verano. Este prometía ser el mejor. El país despertaba, la censura había quedado atrás y todos tenían la sensación de que el futuro estaba esperándoles en la siguiente esquina. Javier llegó el último, como siempre, con un cigarro colgando de los labios y una frase ingeniosa en la boca. Raúl lo abrazó con fuerza y enseguida el salón se llenó de risas, brindis y esa ligereza que solo aparece cuando uno siente que el mundo empieza de nuevo. Pablo y Hugo trajeron la comida y entre todos improvisaron una cena sin horarios ni reglas. Hablaron de todo, de los proyectos, de los amores, de lo que significaba vivir sin miedo por primera vez. Nadie pensó que esa sensación tuviera fecha de caducidad. Esa noche bajaron a la playa. Se metieron en el agua sin quitarse la ropa. El mar estaba frío, pero ninguno quiso salir. Javier bromeó diciendo que así lavarían los pecados, y Raúl le respondió que él tenía demasiados para una sola noche. Las olas les golpeaban las piernas mientras reían. En la orilla, Felipe observaba a Víctor con una mezcla de orgullo y ternura. Estaban juntos desde hacía años, pero ese verano se sentían más unidos que nunca. Era como si la vida les diera un respiro, un tiempo en que todo parecía posible. A la mañana siguiente, mientras desayunaban en la terraza, Raúl abrió el periódico. Una noticia pequeña, escondida entre columnas. Rara neumonía afecta a hombres homosexuales en Estados Unidos. Lo leyó en voz alta con tono burlón. Nadie le dio importancia. Javier dijo que era otro invento de los americanos para asustar a la gente. Víctor cambió de tema. Propuso ir a correr por el paseo. La noticia quedó olvidada sobre la mesa, como un mosquito molesto que nadie quiso aplastar. Pero algo en el tono de Raúl quedó resonando, una nota disonante en medio del verano perfecto. Los días pasaron entre fiestas y atardeceres. Por las tardes se reunían en la terraza con música, vino y confidencias. Javier y Raúl pasaban más tiempo juntos de lo normal. Lo suyo nunca había sido oficial, pero los demás lo sabían. Bastaba ver cómo se buscaban con la mirada, o cómo Javier encendía un cigarro solo para que Raúl se lo quitara de los labios con una sonrisa. No necesitaban palabras. A veces, en mitad de las conversaciones, un gesto entre ellos bastaba para hacer callar al resto. Una tarde, mientras los demás dormían la siesta, Víctor salió al balcón. Felipe estaba dentro, escribiendo algo en una libreta. Víctor lo observó un rato antes de hablar. «¿Qué haces?» Felipe levantó la vista. «Anoto cosas que no quiero olvidar». Víctor se acercó, le acarició la nuca. «No hace falta escribirlas. Estamos viviendo justo lo que deberíamos recordar». Felipe sonrió, pero no contestó. Tal vez intuía que la memoria siempre se escribe para el después, no para el ahora. El calor de agosto los empujaba a la calle. Sitges estaba llena de música, cuerpos bronceados y risas que duraban hasta el amanecer. En el bar donde solían ir, colgaba una bandera multicolor recién pintada. Algunos turistas la señalaban con curiosidad, otros con desdén. Pero dentro del local, nadie tenía miedo. Bailaban como si el tiempo se hubiera detenido. Una noche, mientras sonaba «Déjame de los secretos», Javier y Raúl se besaron delante de todos. No fue un gesto político ni valiente. Fue puro instinto. La gente aplaudió y ellos se echaron a reír, como si nada pudiera romper esa felicidad. Una semana después, Raúl recibió una carta de Londres. Era de un viejo amigo del teatro. Decía que en su ciudad los hospitales empezaban a llenarse de hombres jóvenes con fiebre y manchas en la piel. Nadie sabía qué pasaba. Algunos lo llamaban el cáncer gay. Raúl guardó la carta en silencio. No quiso preocupar a los demás, pero por primera vez el miedo tuvo un nombre, aunque ninguno supiera aún cómo pronunciarlo. Esa misma noche, durante la cena, notaron a Raúl distraído. Javier intentó bromear, pero él no se rió. Felipe cambió el tema, habló del gimnasio, de una nueva clase de aeróbic que pensaba dar en Madrid al volver. Víctor lo miró y pensó que esa era su forma de protegerlos.
hablar del futuro cuando el presente empezaba a temblar. Al día siguiente, la carta apareció sobre la mesa del salón. Javier la había encontrado, la leyó en silencio y luego levantó la vista hacia Raúl. No hubo reproches, solo una mirada larga. «No digas nada a los demás», pidió Raúl. «No quiero arruinarles el verano». Javier asintió, pero en su interior sintió algo que no había sentido antes: miedo por alguien que amaba. Las últimas noches en Sitges fueron más tranquilas. Se quedaron en casa, viendo películas viejas, hablando de lo que harían en septiembre. Felipe se acurrucaba contra Víctor y le decía que no quería que nada cambiara. Él le prometía que no lo haría, aunque no podía asegurarlo. En el silencio después de esas palabras, los dos se abrazaban como si supieran que el verano se estaba rompiendo. El último día, cuando estaban a punto de volver a Madrid, Javier encontró el periódico que Raúl había dejado la primera mañana. La noticia seguía allí, ahora ampliada. Las autoridades investigan misteriosa enfermedad que afecta a hombres jóvenes en varios países. Lo leyó en voz baja y lo dobló sin decir nada. Guardó el papel en su mochila, quizás sin saber por qué. Esa noche, antes de dormir, el grupo brindó una última vez. Brindaron por el verano, por la amistad, por lo que aún no sabían que iban a perder. En la terraza, el mar sonaba como una respiración profunda. Felipe apoyó la cabeza en el hombro de Víctor. Raúl y Javier se besaron sin esconderse. Pablo abrazó a Hugo con fuerza. Ninguno de ellos imaginaba que ese sería el último verano sin miedo, el último en que la palabra enfermedad no cambiaría el sentido de todo. Así terminó el verano del 81, no con una tormenta, sino con un silencio extraño, de esos que anuncian algo que todavía no se entiende. Cuando el tren los llevó de vuelta a Madrid, todos pensaban en lo mismo sin decirlo, que la felicidad también puede ser una cuenta atrás, solo que nadie sabe cuándo empieza a correr. Otoño del 81. Madrid despertaba más gris, más denso. Las calles que en verano eran pura música, ahora olían a lluvia y prisa. Víctor volvió al gimnasio, decidido a mantener la rutina. Felipe, en cambio, llevaba días distraído. En el trabajo le costaba concentrarse, y por las noches se quedaba mirando la ventana como si buscara algo que no terminaba de aparecer. No era solo nostalgia del verano. Era una sensación rara, una inquietud que ninguno sabía nombrar. Raúl y Javier también regresaron a la ciudad. Él volvió al teatro, buscando papeles pequeños que pagaban mal, pero lo mantenían vivo. Javier se encerró en casa a escribir un nuevo guión. Decía que era sobre una pareja que intenta ser feliz mientras el mundo se desmorona, pero todos sabían que era su manera de hablar de ellos sin hacerlo directamente. Una noche se reunieron en casa de Pablo y Hugo. Llevaban semanas sin verse. Pusieron vino, algo de comida, música bajita. Al principio todo fue como siempre. Bromas, anécdotas, risas. Pero cuando Pablo encendió la televisión, el ambiente cambió. En las noticias hablaban de una enfermedad misteriosa que afectaba principalmente a hombres homosexuales. El tono del presentador era frío, casi clínico. Hugo bajó el volumen, incómodo. Nadie comentó nada. Solo se escuchó el tintineo de las copas. Raúl miró a Javier, que se había quedado paralizado. Sabían lo que aquella palabra escondía. Lo habían visto en la carta de Londres. Esa noche, cuando salieron a fumar al balcón, Javier rompió el silencio. «¿Crees que es lo mismo?» Raúl tardó en responder. «Sí, y creo que ya está aquí». Javier tragó saliva. Miró la calle vacía. Por primera vez, Madrid le pareció un lugar hostil. Días después, empezaron los rumores. En Chueca se hablaba de chicos hospitalizados, de médicos que no sabían qué hacer. Nadie tenía información clara. Algunos decían que era contagioso, otros que era castigo por una vida libre. En el gimnasio, Víctor escuchó a 2 clientes comentar que había que tener cuidado con ciertos tipos. Se hizo el sordo, pero el nudo en el estómago no se fue. Esa misma noche, mientras cenaban, le contó a Felipe lo que había oído. «La gente empieza a tener miedo», dijo. Felipe intentó restarle importancia, pero su mirada lo delataba. «No hagas caso, son rumores». Aún así, algo cambió entre ellos. Ya no salían tanto. Evitaban los bares, los cines, los encuentros improvisados. No era una decisión hablada, pero se fue instalando como una sombra que crecía con cada nueva noticia. Una tarde,
Felipe llegó del trabajo pálido. En la radio hablaban de un síndrome desconocido y de hospitales que empezaban a aislar a pacientes. ¿Y si nos pasa?, preguntó de repente. Víctor intentó sonreír. Nos cuidamos, estamos bien. Pero su voz no sonó tan segura como quería. Raúl seguía trabajando en un montaje teatral, aunque le costaba concentrarse. En el camerino, un compañero le contó que un actor joven había enfermado. Dicen que está ingresado, que no mejora. Raúl sintió un escalofrío. Esa noche fue a buscar a Javier. Cuando lo encontró, le abrazó sin decir nada. Javier entendió enseguida. ¿Quién? Raúl negó con la cabeza. No importa, solo quédate conmigo esta noche. Y lo hizo. No por miedo, sino por amor. Por esa necesidad de estar cerca de alguien que aún respira sin miedo. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y silencio. Felipe empezó a tener insomnio. Víctor intentaba distraerlo, cocinarle, abrazarlo más. Pero en la televisión las noticias eran cada vez más insistentes. Virus desconocido. Se pide precaución. Algunos tertulianos lo llamaban la peste rosa. Felipe cambió de canal de inmediato, con la mandíbula apretada. «No somos una peste». Víctor le tomó la mano. «Lo sé, y no vamos a dejar que nos hagan creerlo». A mediados de octubre, Javier recibió una llamada. Era un amigo común de Raúl. Sergio, el chico que solía venir a las fiestas, estaba hospitalizado. Tenía fiebre alta y manchas en la piel. Los médicos no sabían qué hacer. Javier y Raúl fueron al hospital. Los pasillos olían a lejía y miedo. Una enfermera les detuvo. No pueden quedarse mucho tiempo. Pero cuando entraron, Sergio sonrió. Sabía que vendríais. Raúl se acercó y le tomó la mano. Claro que sí, idiota. No ibas a librarte tan fácil de nosotros. Sergio intentó reír, pero le faltaba aire. Javier miró el suero, el monitor, los ojos hundidos de su amigo. Todo en esa habitación parecía un aviso. Cuando salieron, ninguno habló. Solo caminaron hasta la parada del metro. Raúl rompió el silencio. Esto no es un rumor. Javier asintió, con la mirada perdida. Esa noche, en casa de Víctor y Felipe, la conversación fue inevitable. Les contaron lo de Sergio. Felipe se llevó las manos a la cara. Dios, está pasando de verdad. Víctor se levantó, dio vueltas por el salón. No podemos hacer nada. No hay información, no hay tratamiento. Felipe lo miró con una mezcla de miedo y rabia. Pero hay amor, ¿no? Eso sí lo tenemos. Víctor se detuvo, lo abrazó por detrás. Y mientras lo tengamos, no nos van a ganar. Las semanas siguientes fueron una carrera contra la calma. Intentaban vivir igual, pero ya no era igual. Raúl empezó a recortar cada artículo sobre la enfermedad. Los guardaba en una carpeta, como si así pudiera controlarla. Javier le decía que parara, que solo se estaba haciendo daño, pero él no podía. Si entiendo cómo funciona, podré evitarlo. Javier lo besó, cansado de discutir. O podrás volverte loco buscando respuestas. Cuando llegó noviembre, el frío trajo más noticias. Sergio había muerto. Raúl se encerró 3 días. Javier le llevaba comida, pero él apenas comía. Felipe lloró sin conocerlo del todo. Víctor solo repitió, «Ya está aquí». Esa frase quedó flotando, como un eco. Nadie se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban, que aquel invierno no sería como los otros, que algo invisible y cruel acababa de instalarse entre ellos. Y aunque seguían quedando para cenar, para hablar, para fingir normalidad, las risas duraban menos. Las miradas se hacían más largas, más conscientes. En cada abrazo había algo de despedida, aunque nadie quisiera admitirlo. Invierno del 82. Madrid parecía haberse encogido. Los bares estaban más vacíos, las risas más cortas. En las paredes del barrio de Chueca, alguien había pintado con tiza una frase. «Cuida a los tuyos». Nadie sabía quién la había escrito, pero todos la entendían. Víctor seguía dando clases en el gimnasio, aunque el ambiente había cambiado. Algunos socios dejaron de ir. Otros hacían comentarios por lo bajo, frases cortas que dolían más que los insultos. Dicen que el virus se transmite por el sudor. Yo no compartiría toalla. Víctor hacía como que no escuchaba, pero al llegar a casa se derrumbaba. Felipe lo veía y no decía nada.
Solo le preparaba la cena, le ponía la mano en la pierna bajo la mesa, como si ese gesto bastara para mantenerlos enteros. Una noche, mientras recogían los platos, Felipe se detuvo. «Llevo días con fiebre». Víctor lo miró sin respirar. «¿Desde cuándo?» «Desde el lunes, pero seguro que es un resfriado». Víctor intentó sonreír, pero el corazón se le cayó a los pies. Le tomó la temperatura cada hora. No durmió en toda la noche. A la mañana siguiente, Felipe estaba mejor. «¿Ves? Era solo eso». Víctor se echó a reír, medio aliviado, medio roto. Lo abrazó con fuerza, sin decirlo, pero pensando que no sabría sobrevivir si algún día no lo tuviera. Raúl, mientras tanto, seguía yendo al teatro. El grupo de actores había cambiado de obra. Uno de ellos, un chico joven, dejó de venir. Nadie explicó por qué. Las semanas pasaron y alguien dijo que había muerto de lo mismo. Raúl empezó a escribir los nombres en una libreta. No sabía por qué lo hacía, pero necesitaba dejar constancia. Javier lo miraba desde la puerta, en silencio. A veces se acercaba y le quitaba el bolígrafo de las manos. «Ven, olvida eso un rato». Raúl lo seguía, agradecido por ese rescate breve que lo devolvía al mundo. Pablo y Hugo también intentaban mantener la calma. Hugo, siempre elegante, se aferraba al trabajo. Decía que todo volvería a la normalidad, que los medios exageraban. Pero un día, en la oficina, escuchó cómo sus compañeros comentaban que en los bares del centro ya no se podía entrar sin contagiarse. No dijo nada, pero al volver a casa dejó el abrigo sobre la silla y se quedó de pie un rato, sin saber qué hacer con el miedo. Pablo se acercó, le tocó la cara. «Estamos juntos en esto, ¿vale?» Hugo asintió, aunque no lo creía del todo. Los rumores crecían como maleza. En la radio, los tertulianos hablaban de conductas de riesgo, de poblaciones vulnerables. Nadie decía la palabra amor, solo peligro. En la calle, los periódicos mostraban titulares con la palabra plaga. En algunos portales aparecían carteles pidiendo limpieza. Raúl arrancó uno una noche. Lo guardó en el bolsillo con rabia. «Esto no es una plaga. Somos personas». Javier le tomó la mano. «Y mientras nos tengamos, no van a poder con nosotros». Pero el miedo se colaba en todo. En los bares, los abrazos eran más cortos. En las fiestas, la gente bailaba menos cerca. Cada tos, cada fiebre, cada mirada cansada era motivo de sospecha. Y sin embargo, en medio de ese silencio impuesto, los lazos se hicieron más fuertes. Víctor y Felipe empezaron a invitar a los demás a casa los domingos. Cocinaban juntos, ponían música, se reían de cualquier tontería. Era su forma de resistir. «Si el mundo nos cierra las puertas, abrimos las nuestras», decía Felipe. Una de esas noches, Raúl llegó más callado de lo normal. Dejó el abrigo, se sirvió una copa y se quedó mirando por la ventana. Javier le preguntó si estaba bien. «He recibido una carta de mi madre. Dice que deje el teatro, que busque algo serio, que me aleje de ciertos ambientes». Javier suspiró. «No lo entiende». «No, pero me duele que tenga miedo de mí». Nadie supo qué decir. Felipe le puso una mano en el hombro. «A veces la gente no tiene maldad, solo ignorancia». Raúl sonrió con tristeza. «A veces las dos cosas se parecen demasiado». El invierno se hizo largo. Las noticias eran cada vez más oscuras. En los hospitales ya no quedaban camas. En los bares los camareros limpiaban los vasos 2 veces. Hugo empezó a evitar dar la mano en las reuniones. Pablo lo notó, pero no dijo nada. Una noche, sin embargo, le vio llorar en silencio. «No quiero que me miren con miedo». Pablo lo abrazó fuerte. «No puedes controlar eso, pero sí puedes decidir a quién seguir mirando con amor». Hugo apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces solo te miraré a ti». A finales de febrero, Felipe volvió a tener fiebre. Esta vez no fue un resfriado. Le dolía el cuerpo, se cansaba al mínimo esfuerzo. Víctor intentó llevarlo al médico, pero él se negó. «No pienso ir para que me miren como a un apestado». Víctor insistió, casi suplicando. Al final, lo convenció. En la consulta, el médico apenas los miró. Habló en voz baja, como si tuviera miedo de ser escuchado. Les dio una lista de pruebas y una advertencia seca. «Tengan cuidado». Cuando salieron, Felipe no dijo una palabra. En casa se encerró en el baño.
Víctor lo escuchó llorar al otro lado de la puerta. No quiso interrumpirlo. Sabía que el miedo solo se vence cuando uno lo saca fuera, aunque sea en lágrimas. Al rato, Felipe salió. Tenía los ojos rojos, pero la voz firme. No sé qué pasará, pero no voy a vivir escondido. Víctor lo abrazó. Entonces tampoco yo. Esa noche, los dos salieron a caminar. Hacía frío, pero no les importó. Se tomaron de la mano sin pensar. Algunos los miraron, otros se apartaron. Ninguno soltó. En cada paso había rabia, amor y algo parecido a la esperanza. Cuando llegaron a la plaza de Chueca, vieron la frase escrita en la pared, la misma de antes. Cuida a los tuyos. Felipe la tocó con los dedos, sonriendo. Eso es lo único que nos queda. Y en ese instante, entre el miedo y la incertidumbre, supieron que todavía estaban vivos, que resistir, aunque doliera, era su manera de seguir amando. Primavera del 83. El sol volvió a Madrid, pero nada era igual. Las terrazas se llenaban de gente que fingía alegría, aunque el miedo seguía ahí, pegado al aire como el polvo. Víctor seguía entrenando a sus alumnos, pero ya no les tocaba el hombro para corregir una postura. Todo era distancia, cautela. Felipe se esforzaba en no mostrar cansancio, aunque cada día se le notaba más delgado. Por las mañanas decía que estaba mejor, por las noches se rendía. Víctor lo arropaba sin decir nada, como si ese gesto pudiera detener lo inevitable. Raúl y Javier, en cambio, vivían en una especie de burbuja. Pasaban más tiempo juntos que nunca. Javier había dejado de fumar. Decía que quería tener los pulmones limpios, por si acaso. Raúl fingía no preocuparse, pero cada vez que Javier tosía, el corazón se le encogía. Seguía llenando carpetas con recortes de periódicos. Los apilaba por meses, por síntomas, por nombres. Quiero entender qué está pasando, decía. Javier intentaba detenerlo, pero ya era inútil. Era su manera de sobrevivir. Una tarde los reunió en su piso. Sobre la mesa había pilas de papeles, nombres tachados, fechas. Tenemos que cuidarnos, dijo Raúl con la voz tensa. Ya no es solo un rumor, es real, y no podemos seguir viviendo como si nada. Felipe se cruzó de brazos. ¿Y qué propones? ¿Encerrarnos? Raúl lo miró sin contestar. Víctor rompió el silencio. No se trata de esconderse, se trata de resistir sin miedo. Nadie respondió. El silencio fue más largo que cualquier discurso. A finales de abril, la enfermedad se llevó a otro conocido. Un chico joven, alegre, que todos habían visto bailar el verano anterior en Sitges. Esta vez el funeral fue pequeño. Los familiares pidieron que no se mencionara la causa de la muerte. Raúl y Javier se quedaron al fondo de la iglesia, escuchando al cura hablar de una enfermedad repentina. Nadie lloró en voz alta. Solo se escuchaba el crujido de las bancas y algún sollozo ahogado. Al salir, Javier se giró hacia Raúl. No quiero morir en silencio. Raúl le tomó la cara con las manos. Entonces no lo haremos. Los meses pasaban con una sensación de cuenta atrás. Pablo, que siempre había sido el más tranquilo, empezó a temblar cada vez que sonaba el teléfono. Hugo intentaba mantener el control, pero una mañana despertó con manchas en los brazos. Fue al médico sin decir nada. Cuando volvió, Pablo lo esperaba en la cocina. ¿Qué te han dicho? Hugo respiró hondo. Lo que imaginábamos. No necesitaban más palabras. Pablo le abrazó con una delicadeza que dolía. Desde ese día, no se separaron. Raúl fue el primero en enterarse. Lo vio todo desde fuera, pero lo sintió como propio. Empezó a visitarles, a llevarles comida, a contarles historias del teatro para distraerlos. Hugo intentaba bromear, pero la voz se le quebraba. Pablo fingía serenidad, aunque las ojeras le delataban. Cada tarde, cuando Raúl se marchaba, Javier lo esperaba en casa con los brazos abiertos. ¿Y si nos toca?, preguntó una noche. Raúl se quedó callado. Si pasa, estaremos juntos. Javier asintió, sin apartar la mirada. Eso me basta. Mientras tanto, Felipe empezó a tener ataques de ansiedad. No podía dormir, sentía que el pecho se le cerraba. Víctor intentó convencerlo para que fuera al médico otra vez. No quiero más análisis. No quiero pasarme la vida esperando malas noticias. Víctor lo abrazó con fuerza. Entonces no esperemos. Vivamos. Esa noche salieron al balcón. Desde allí se veía la ciudad, enorme, indiferente.
Felipe apoyó la cabeza en su hombro. ¿Tú crees que esto se acabará algún día? Víctor tardó en responder. Sí, pero no sé si estaremos aquí para verlo. Felipe lo miró sin miedo. Entonces aprovechemos mientras sí lo estamos. Los días buenos se convirtieron en tesoros. Cuando Felipe se sentía bien, iban al retiro, se sentaban junto al lago, comían bocadillos y se reían de cualquier tontería. Había algo heroico en ese gesto, en no dejar que la vida se apagara. A veces, al caer la tarde, Víctor le tomaba la mano y sentía que, aunque todo se desmoronara, ese instante bastaba para seguir. Pero la enfermedad no perdonaba. Hugo empeoró rápido. Pablo dejó el trabajo para cuidarlo. Le leía en voz alta, le preparaba sopas, le hablaba del futuro como si aún quedara tiempo. Los amigos se turnaban para ayudar. Raúl se quedó una noche, sentado junto a la cama, viendo cómo Hugo respiraba con dificultad. Al amanecer, Hugo abrió los ojos y murmuró: «Gracias por no dejarme solo». Raúl le apretó la mano. Nunca lo haríamos. Cuando Hugo murió, el silencio fue absoluto. Pablo no lloró. Guardó sus cosas una por una, con calma. Cuando los demás fueron a verlo, dijo solo una frase. Se fue sin miedo. Felipe lo abrazó. Víctor le sostuvo el brazo. Raúl se apartó, incapaz de hablar. Aquella noche, en su piso, sacó una nueva carpeta y escribió en la portada un nombre más. Javier le quitó el bolígrafo. «Basta, no puedes seguir haciendo listas de muertos». Raúl se quebró. «¿Y qué hago si no? ¿Olvido?» Javier lo abrazó con rabia. «Vive, por ellos, por ti». Pasaron los días. La ciudad seguía adelante, como si nada, pero para ellos el mundo se había reducido a llamadas de hospital, cafés fríos y abrazos largos. Víctor y Felipe visitaban a Pablo cada semana. Javier y Raúl se turnaban para acompañarle. A veces hablaban, a veces solo se quedaban en silencio, mirando la mesa vacía. No hacían falta palabras. Una noche, Raúl llegó tarde a casa. Llevaba los ojos rojos. Javier lo esperaba en la cama. «¿Qué ha pasado?» «Nada, solo que me he dado cuenta de que no hay manera de detener esto». Javier se incorporó, le tocó la cara. «Entonces, al menos que no nos detenga a nosotros». Raúl se dejó caer en sus brazos. No fue una noche triste. Fue una promesa silenciosa. Seguirían amando aunque el miedo lo cubriera todo. Esa primavera terminó sin flores. Pero en el fondo, entre la tristeza y la rabia, algo había cambiado. Ya no se trataba de evitar la enfermedad, sino de aprender a vivir con ella. De celebrar cada día, cada gesto, cada mirada. Porque aunque la muerte rondara cerca, ellos seguían encontrando motivos para quedarse. Verano del 84. El calor caía sobre Madrid con una lentitud insoportable. En la radio hablaban de nuevos casos, de hospitales desbordados, de miedo. Pero Víctor había decidido que no iban a rendirse. «Basta de encierros», dijo una mañana. «Vamos a vivir como antes». Felipe lo miró con ternura. «¿Y si no hay un como antes?» «Entonces inventaremos otro», respondió él. Y lo hicieron. Empezaron con cosas pequeñas. Desayunar en la terraza, aunque el sol quemara. Salir a caminar al anochecer, cogidos de la mano, sin preocuparse por las miradas. Cocinar platos nuevos que casi nunca salían bien, pero les hacían reír. Había algo heroico en esas rutinas, una forma de decirle al miedo que no tendría la última palabra. Raúl y Javier también intentaban mantener la normalidad. Habían aprendido a reconocer el silencio del otro, a abrazarse sin preguntas. Pero un día, Javier se despertó con fiebre. Al principio no le dio importancia, pensó que era el calor. A los 2 días, seguía igual. Raúl no quiso alarmarlo, pero en el fondo lo sabía. Lo acompañó al médico y esperó fuera, mirando las baldosas del pasillo. Cuando Javier salió, llevaba el rostro pálido y una hoja doblada en la mano. «Me han hecho análisis. Me avisarán en unos días». Los días se convirtieron en semanas. Raúl fingía calma, pero cada noche lo veía más cansado. Una tarde, mientras preparaba café, Javier se acercó y le tomó la mano. «Ha llegado el resultado». Raúl lo miró, sin respiración. «Sí». Javier no necesitó decir más. El silencio lo explicó todo. Se abrazaron sin hablar, y durante un instante, el mundo se detuvo. Esa noche, Raúl se encerró en el baño
y rompió todos los recortes, todas las carpetas. No quería más nombres, más fechas, más muerte. Cuando salió, Javier estaba en el sofá, mirando la ventana. «No me mires así», dijo con voz tranquila. «No quiero compasión». Raúl se sentó a su lado. «No te miro con pena. Te miro con amor, que es distinto». Javier apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces quédate conmigo hasta que deje de dar miedo». Raúl asintió. «Hasta el final». Mientras tanto, Pablo seguía visitando la tumba de Hugo. Siempre llevaba flores. No hablaba, solo se sentaba un rato en silencio. A veces se encontraba con otros conocidos, también con ramos en las manos. Se saludaban con una mirada triste, cómplice, como si pertenecieran a una familia que nunca eligieron. Felipe empezó a toser más seguido. Víctor lo llevó al médico, pero no hubo respuestas claras. «Manténgase tranquilo», fue todo lo que escuchó. Aquella noche, Felipe se echó en el sofá. «Si me pasa algo, prométeme que seguirás yendo a la playa». Víctor sonrió sin ganas. «No digas tonterías». Felipe insistió. «Promételo». Víctor le acarició la mejilla. «Te lo prometo, pero iremos juntos». Pablo comenzó a reunirse con otros hombres del barrio, algunos amigos, otros desconocidos. Querían organizar algo, un grupo de apoyo, un espacio donde hablar sin miedo. Raúl fue una vez. Escuchó en silencio, sin intervenir. Cuando terminó la reunión, un chico joven le preguntó por qué había ido. «Porque estoy cansado de enterrar gente en silencio». El chico le dio un abrazo. «Entonces quédate. Aquí nadie se calla». Esa frase se le quedó grabada. Días después, reunió a sus amigos en casa de Víctor. «Basta de escondernos. No somos culpables. Tenemos que hablar, ayudar, cuidar». Felipe asintió, con los ojos brillantes. Pablo sonrió por primera vez en semanas. Hugo estaría orgulloso. Raúl levantó la copa. «Brindemos, por los que siguen, por los que se fueron, y por los que aún creen que amar no es un delito». Aquella noche fue distinta. No hubo miedo, solo una calma rara, como si el simple hecho de compartir la carga la hiciera más ligera. Javier, más débil, se quedó dormido en el sofá. Raúl le tapó con una manta, se sentó a su lado y le acarició el pelo. «No sé cuánto tiempo tendremos», susurró, «pero mientras lo tengamos, será nuestro». Los meses siguientes fueron una mezcla de pérdidas y pequeñas victorias. Felipe tuvo días buenos. Pablo empezó a escribir cartas a las familias de los que ya no estaban. Víctor dio clases gratis a jóvenes que habían perdido su trabajo. Raúl organizó una pequeña colecta para un hospital. Javier seguía luchando, aferrado a cada mañana. Había encontrado en su enfermedad una extraña serenidad. «No quiero que me recuerden por cómo muero, sino por cómo viví contigo». Raúl lloró, pero sonrió. Eso ya está hecho. El invierno llegó otra vez, con su frío seco y sus calles vacías. Javier murió una madrugada, en calma, con Raúl sosteniéndole la mano. Cuando los amigos fueron al funeral, no hubo flores negras ni discursos, solo una foto suya sonriendo y una frase escrita por Raúl. «El amor no se mide en tiempo, sino en coraje». Esa noche, el grupo volvió a reunirse. Faltaban muchos, pero los que quedaban brindaron. Víctor miró a Felipe, cansado pero vivo. Pablo levantó su copa. «Por ellos». Y todos repitieron, como una oración sencilla. «Por ellos». Cuando salieron a la calle, el aire olía a invierno y esperanza. En una pared del barrio, alguien había vuelto a escribir con tiza la misma frase de siempre. «Cuida a los tuyos». Víctor la miró, tomó la mano de Felipe y sonrió. Sabía que el miedo seguiría allí, pero también sabía que no podía vencerlos, porque al final eso era lo único que importaba, seguir amando, incluso cuando el mundo te enseña a tener miedo de hacerlo.